¿Qué otro nombre tenía el sistema simpático? ¿Se acuerdan? Ojo, que ambos son clasificaciones de lo que se llama inervación visceral motora. ¿Sí? Cuando yo les pregunte la inervación visceral motora, ¿en qué se divide? Simpático y parasimpático. El simpático, ¿qué otro nombre tiene? Autónomo. De nuevo te repito, Moisés, si es visceral motora, se supone que es involuntario. Ambos son involuntarios. ¿Sí? ¿Qué característica tiene el sistema simpático? ¿O qué otros nombres tiene? Estos dos nombrecitos jamás se olvidan. División toracolumbar es el otro nombre que tiene el sistema simpático y cráneo sacro, el parasimpático. Nosotros tenemos acá, ¿sí?, lo que es la columna vertebral. Dicha columna vertebral tiene dentro, ¿sí?, dentro de lo que es el conducto, la médula espinal. La columna vertebral se divide en qué partes. La médula espinal, lo mismo, se va a dividir en las mismas partes: cervical, torácico, lumbar, sacro. ¿Se entiende esa parte? Sí. Si les estoy diciendo torácico, lumbar, la médula espinal a nivel torácico y lumbar, ¿qué función tiene? Y a nivel sacro, ¿qué función tiene? Ese detalle jamás se olvide. ¿Sí? Y a nivel cervical, ¿qué tenemos? Ninguna. ¿Recuerdan que ya hicimos esto? Sí, claro. Solamente estamos recordando y haciendo hincapié en lo que es características distintivas. De nuevo, ¿qué otra característica diferencial tienen estos dos? Sebastián. Este tiene ganglios. ¿Este tiene ganglios? No. Sí. ¿También? Tiene ganglios. Pero ganglios de diferente nombre a los de acá. ¿Qué ganglios son acá? Ganglios paravertebrales y ganglios prevertebrales. ¿Y acá qué ganglios tenemos? Ganglios craneales y ganglios entéricos. Ahora, Sebastián, si te dice paravertebrales, ¿dónde es que los vas a buscar? El tórax. Paravertebrales. Entre las vértebras. Ya, vértebras. ¿En qué lado de las vértebras? Paralelo a las vértebras. ¿Qué quiere decir esto? Que están en este nivel. ¿Sí? Ganglios paravertebrales. Los ganglios paravertebrales, lo mismo, de acuerdo a la región donde se encuentran, tienen nombre. Por lo tanto, tengo ganglios paravertebrales cervicales. Tengo ganglios paravertebrales torácicos. Tengo ganglios paravertebrales lumbares. Tengo ganglios paravertebrales sacros. ¿Se entiende eso? Los ganglios se unen entre sí y dicha unión forma lo que se llama cadena simpática. ¿Quiénes están trabajando pared torácica de ustedes? ¿Ninguno? ¿Quién? Nervio, músculos y vasos. Pared torácica. ¿Qué es lo que me tienes que encontrar en la parte posterior? La cadena simpática. De nuevo te repito, ¿qué es la cadena simpática? Es la unión de lo que son los ganglios paravertebrales. ¿Dónde es que vas a buscar? A ambos lados, ¿sí?, de lo que son los cuerpos vertebrales. ¿Qué quiere decir esto? Tengo una cadena simpática derecha y tengo una cadena simpática izquierda. ¿Se entiende esa parte? Ojo, que la cadena simpática está fuera de lo que es el conducto vertebral. Y Johnny, dentro del conducto, ¿qué es lo que tengo? La médula. ¿Sí? Y la médula, ¿qué parte de la médula tiene función simpática? ¿Qué parte de la médula tiene función simpática? Tóraco lumbar. ¿Sí? Ojo con ese detalle. Y si dice prevertebrales, por delante, ¿no es cierto? ¿Sí?
paravertebrales y prevertebrales. ¿Qué función tienen estos ganglios? Simpática. Y lo que son los ganglios craneales estarán cerca de lo que es el cráneo. ¿Correcto? Recuérdense esto. Aparte, el sistema simpático va a tener fibras presinápticas. Y va a tener fibras postsinápticas. Ahora, si dice presinápticas es antes de la sinapsis. Si dice postsinápticas es después. Una característica, la sinapsis, ¿qué eran? La unión de neuronas. ¿Sí se acuerdan? Sí. La neurona era la unidad estructural y la sinapsis la unidad funcional. Lo que me permite a mí realizar los movimientos, lo que me permite a mí realizar el pensamiento. Mientras más sinapsis tenga, mayor pensamiento, mayor inteligencia tenga. ¿Correcto? Ahora, ¿dónde es que va a suceder la sinapsis? A nivel de lo que son núcleos y ganglios. Por lo tanto, la fibra que va a estar antes de estos ganglios es, y la que va a estar después, postsináptica. ¿Sí se entiende? ¿Dónde se origina entonces la presináptica? Se va a originar en lo que son las astas laterales. ¿Se acuerdan de las astas laterales? ¿Qué función tenían? ¿Qué función tenían? Motora visceral, ¿sí se acuerdan? Sí. Ahora, motora visceral. Si está a nivel torácico, lumbar, será simpático. Y si está a nivel sacro, será parasimpático. ¿Correcto? Lo mismo acá. Tengo fibras presinápticas y tengo fibras postsinápticas. Ese es el sistema parasimpático, ¿no? Tanto el simpático como parasimpático tienen pre y pos. Las pre son las que van a estar antes de ¿qué? De los ganglios craneales y ganglios entéricos. Y las pos son las que van a estar después de ¿qué ganglios? Craneales y entéricos. Lo mismo acá. Las pre, ¿antes de qué ganglios? Y las pos, después. Las presinápticas, ¿dónde es que se originan? En las astas laterales. Y las postsinápticas, ¿dónde es que se originan? En los ganglios. ¿Sí? En los ganglios. El asta posterior, ¿qué función tenía? Sensitiva. Motor. Sensitiva. Somática. Hagámoslo de azul. Siempre cuando utilice azul va a ser sensitivo. ¿Y el asta anterior qué función tenía? Motora somática. Dentro de lo que es la raíz posterior, yo voy a tener un ganglio, ¿sí? Que se llama ganglio raquídeo. Ahora, ojo, tengo tres tipos de ganglios. En el examen les van a preguntar, los ganglios craneales, ¿qué función tienen? Parasimpática. Acuérdense eso, les van a preguntar. Los ganglios paravertebrales, ¿qué función tienen? Simpática. Los ganglios raquídeos, ¿qué función tienen? Si la raíz posterior saben qué función tiene, el ganglio raquídeo, ¿qué función tiene? Sensitiva. Somática. ¿Sí? Sensitiva, somática. Hagan la diferencia. Cualquiera de estos ganglios les pueden preguntar en el examen. Además, ¿qué les sirve? Listo. La raíz posterior se unía con la raíz anterior y formaban ¿qué? El nervio. Y el nervio se dividía en lo que es una rama posterior y una rama anterior. Ahora, ojo, la médula está dentro de ¿qué estructura? El conducto vertebral. ¿Qué es el conducto vertebral? Este espacio que está dentro de las vértebras. ¿Sale del conducto vertebral? Sí.
¿Cuál es la estructura por la cual sale? 5 puntos a la persona que me diga. ¿Cómo es que sale el nervio, ¿sí?, de lo que es el conducto vertebral? Los espacios intervertebrales. Ya. ¿Y si es un espacio intervertebral? ¿Tiene nombre propio? ¿Qué se llama esto? ¿Espacio o foramen? Foramen intervertebral. Por lo tanto, ¿sí?, si el alfiler va a estar acá, esto es un foramen intervertebral. ¿Qué nervio está saliendo por acá? ¿Qué nervio? No. ¿Qué nervio estamos diciendo? ¿Nervio espinal o nervio raquídeo? ¿Sí? ¿Pero cuál de los nervios espinales? Lumbares. ¿Y acá? ¿Cuál de los nervios espinales? ¿Y acá? ¿Cuál de los nervios espinales? Cervicales. ¿Sí se entiende? ¿Y cómo es que se forma este nervio espinal? Abdi, ¿cómo es que se forma el nervio espinal? Por la unión de raíz posterior y raíz raíz anterior. Y luego, una vez que sale, ¿dónde es que se encuentra? Sale. ¿Dónde es que se encuentra? ¿Por delante, por detrás o a los laterales. lados? A los lados. Y a los lados yo tenía un ganglio, ¿se acuerdan? Ahí está el ganglio paravertebral. Ahora, yo tenía acá el asta lateral, ¿sí se acuerdan? ¿Sí? ¿Qué función tenía el asta lateral? Motora visceral. Si esto es a nivel de T4, este corte, motora visceral. Motora visceral. Simpática. Tengo una neurona que se origina ahí y está yendo por lo que es la raíz anterior, viene por el nervio, ¿sí? Y del nervio, ¿dónde va a ir? Al ganglio. Esta fibra, ¿sí?, antes del ganglio, ¿qué se llama? Presinápticas. Y si sale del ganglio y se vuelve a unir al nervio, ¿qué se llama? Postsináptica. ¿Correcto? Ahí está. La presináptica y la postsináptica. Si tú tienes un individuo que tiene padecimiento del corazón, ¿sí?, y este padecimiento del corazón, ¿tú qué vas a hacer como tratamiento? Hacer que ese corazón lata lento o lata rápido. ¿Sí? Sus latidos lentos, ¿no es cierto? No los latidos rápidos. ¿Qué sistema vas a anular? ¿Simpático o parasimpático? De nuevo, el simpático, en ese entonces dijimos que era respuesta de lucha o huida. ¿Qué hace con el corazón? Latidos rápidos, ¿correcto? ¿Y el parasimpático? ¿Sí? De descanso. Latidos lentos. ¿Qué sistema? Simpático. ¿Qué ganglio le vas a sacar? El ganglio presináptico, el ganglio paravertebral. Paravertebral o prevertebral, pero específicamente paravertebral. Y ahí está la explicación. ¿Qué es el ganglio paravertebral? Es el punto de sinapsis entre lo que es una fibra presináptica con lo que es una fibra postsináptica. ¿Correcto? ¿Qué es un ganglio paravertebral? Es el punto de unión, ¿sí? Vale decir, en caso de neuronas, punto de sinapsis entre lo que es una fibra presináptica que se origina ¿dónde? Hasta lateral. Con lo que es la fibra postsináptica que se origina ¿dónde? Ganglio paravertebral. ¿Sí? Entonces, ojo, esto es la raíz posterior y esto es la raíz anterior. Esto es el nervio espinal. Y este es el ganglio paravertebral. Entre dos fibras nerviosas. Y si recuerdan, Jordani, ¿qué era una fibra nerviosa? ¿Qué era una fibra nerviosa? No me acuerdo, bro. Han estudiado para el rato ustedes, ¿no? Ni siquiera en ellos estaban nerviosos.
¿Qué era una fibra nerviosa? Una fibra sensitiva. Las fibras nerviosas pueden ser sensitivas, pueden ser motoras, somáticas ambas, o puede ser motora visceral. Fíjate, ¿se acuerdan que les dije que un nervio tenía los 4 tipos de fibras? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí, tiene los 4 tipos de fibras. Entonces, ¿qué es una fibra nerviosa? La función, ¿sí? La unión es sinapsis. Nada tiene que ver. ¿Y dónde ocurre la sinapsis? ¿En los ganglios o en los núcleos? En este caso, ¿qué ganglio? Paravertebral. Sinapsis simpática. ¿Qué es fibra nerviosa? 5 puntos a la persona que me diga. Unión de las sinapsis. No. Junção de las sinapsis. Eso ocurre en los ganglios y en los núcleos. ¿Qué es fibra nerviosa? Sensitivo y general. Ya, eso es su función. Si yo te pregunto función, excelente, te hubieras ganado los 5 puntos. Es encargado de llevar la información o los impulsos nerviosos. Excelente. ¿Pero qué es fibra nerviosa? La unión de una raíz. No. Eso sería nervio, la unión de la raíz posterior con la raíz anterior. ¿No tejido conectivo, no? No. ¿Qué es fibra nerviosa? Unión de los ganglios, no. No. Te vuelvo a repetir que unión es sinapsis. Acuérdate, métete a la cabeza. Unión es sinapsis. É tejido formado por células nervosas. Ah, ¿se acuerdan que nosotros teníamos la neurona y dijimos que tenía 3 partes? Dendritas, cuerpo y axón. ¿Y el axón qué otro nombre tenía? Fibra nerviosa. 5 puntos. Tiene 5 puntos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces, si les estoy diciendo que esto es fibra nerviosa, ¿qué parte de la neurona es áptica? Axones. El axón. ¿Y dónde está su cuerpo? En la sustancia gris. ¿Pero qué parte de la sustancia gris? Hasta lateral. ¿Esto qué será? Axón. ¿Dónde está su cuerpo? Glándula paravertebral. ¿Sí? ¿Qué les he dicho? Si están nerviosos, estudianse bien. ¿Tienen examen de esto algo? Hoy día. ¿Y qué han hecho? ¿Han festejado el Día de la Bandera o qué? Ayer teníamos ahí. Sí. Genética. Ahora, este ramo, sí, está comunicando ¿qué? Este nervio con este ganglio, ¿no es cierto? Esto se llama ramo comunicante blanco. Y esto de acá se llama ramo comunicante gris. Entonces, el ramo comunicante blanco, ¿qué tipo de fibra lleva? Presináptica. Y el gris, postsináptica. El blanco, ¿de dónde a dónde está yendo? Del nervio al ganglio. ¿Y el gris, de dónde? Del ganglio al nervio. ¿Correcto? ¿Sí? Ahora, en el examen puede haber ese tipo de preguntas. Nosotros sabemos que la rama posterior es ¿para qué región? Posterior, dorsal, ¿no es cierto? ¿Y la rama anterior para qué región? Lateral. ¿Sí? Ahora, acuérdense esto. Acá en la pared, ¿yo tengo inervación simpática? Sí. ¿Y cómo es que llega la inervación simpática? De los ganglios paravertebrales. ¿Correcto? Acuérdense ese detalle. ¿De dónde llega? ¿De dónde llega la inervación simpática? De los nervios que están inervando el tronco. De los ganglios Paravertebrales. ¿Sí? Pero además, estos nervios tienen función somática, tanto motora como sensitiva. ¿Porque me duele aquí? Me duele. Professor, eu estou confundindo uma coisa. Quando chega, ela vem pelo gânglio também? O arco reflexo, ela vem pelo gânglio também? Não? Cuando tú hablas de arco reflejo, ¿sí? Hablas de somático. ¿Te duele? Sí. ¿Mueves? Sí. Por ejemplo, quemo con la plancha. ¿Qué es lo que voy a hacer? Retirar. No me voy a quedar ahí. Eso se llama arco reflejo. ¿Correcto? Eso va a ir ¿por dónde? Por la fibra de azul, vale decir la fibra sensitiva. ¿A qué ganglio está yendo? Eso es otra cosa.
Eu não estava confundindo com essa pergunta. Es otra cosa. Porque não marca assim. Por eso, métanse a la cabeza esto. Ganglio craneal, ¿qué función tiene? Parasimpático. Ganglio paravertebral, ¿qué función tiene? Simpática. Y ganglio raquídeo, ¿qué función tiene? Sensitiva somática. ¿Listo? ¿Puedo burlar esto? No. ¿Qué tienes, Alejandra? ¿De qué te preocupaba? Nada, ¿no? ¿Chino estás todo o qué? Profesor, Poquito. es para mí más difícil el sistema nervioso. Es lo más fácil, más bien. Pero no se preocupen, con sistema nervioso, el siguiente semestre van a tener una unidad dedicada al sistema nervioso que se llama neuronat. Ahí sí que van a hacer a detalle todo esto. Es más difícil. No, a detalle. No he dicho en ningún momento que es más difícil. No, a detalle, está bien, a detalle. No, que les va a ir mal. Ahora, Giordani, cuando estudiábamos sistema simpático parasimpático habíamos dicho que esto, ¿sí?, es opuesto a esto, ¿correcto? Pero acá me están diciendo que es presináptica, postsináptica, y acá también tiene presináptica, postsináptica. ¿Qué es lo opuesto? Que la presináptica acá es corta, ¿sí? Y la postsináptica es larga. En cambio acá la presináptica es larga y la postsináptica es corta. Esa es la diferencia. ¿Qué sería con? Sí, fibras presinápticas. Fíjate. ¿Dónde es que se origina? ¿Hasta dónde va? Fíjate. ¿Dónde está el asta lateral? En el conducto vertebral. ¿Dónde está el ganglio paravertebral? Aquí. A ambos lados de lo que son los cuerpos vertebrales. ¿El trayecto es corto o largo? Corto. Y luego, la postsináptica tiene que venir hasta aquí. ¿Es largo o corto? Largo. Fácil. Ahora, ¿por qué es largo la presináptica? ¿Se origina dónde? Acá adentro, en lo que se llama tronco encefálico. De ahí va a ir ¿hasta dónde? Hasta las vísceras, hemos dicho, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué nervio era ese? Vago. Vago. ¿Sí? Fíjense. ¿Es largo o corto? Largo. Largo. Y luego hace sinapsis ¿dónde? En los ganglios entéricos. Ganglios que van a estar en las vísceras. Y si el ganglio está cerca de la víscera, ¿es corto o largo? Largo. Corto. ¿Sí o no? Entonces, esa es la diferencia entre simpático y parasimpático. ¿El postsináptico del parasimpático dónde se origina? Ganglios entéricos. Recuerden siempre esto. Postsináptico, ¿dónde? Ganglios. ¿Sí? Postsináptico. Y presináptico, ¿dónde? Antes de los En el asta, vale decir en los núcleos. Porque nosotros hicimos cuerpos, se unían y formaban núcleos. Los núcleos se unían y formaban sustancia gris. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Entonces, presinápticos son ganglios, postsinápticos hasta. Al revés. pre en asta, lateral y post en Ganglios. Postganglios, pre hasta. ¿Listo? ¿Podemos dar eso? Yo creo que sí. Sí.
ustedes? Costado. El sistema nervioso. No, les está costando Costado. acostumbrarse. Estamos pegando ritmo de cada día. Ritmo, Hablemos de lo que son nervios de tórax. ¿Sí? Ojo, los nervios, cuando decimos sistema nervioso, los hemos clasificado en dos grandes grupos: nervios craneales y nervios espinales. ¿Correcto? De los nervios espinales, nosotros hemos visto que se clasificaban de acuerdo a la región donde se encuentran. ¿Qué nervios espinales? Cervicales, torácicos, lumbares. Lumbares. Ahora, Johnny, ¿cuántos cervicales tengo? 7. ¿Cuántos? Vamos a hacer un jueguito, el juego del desquite ahorita. No, 7 cervicales. 8, 12, 5, 5 y 1. ¿Sí? Total, ¿cuántos nervios espinales teníamos? 31. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Los torácicos son los dorsales, ¿verdad? Son los... Ah, listo. Bien que lo menciones. Para que no se confundan, jóvenes, cuando hablo de lo que son nervios espinales torácicos, también estos reciben el nombre de nervios espinales dorsales. ¿Sí? Ojo. Professor, tem uma referência que fala que o oxígeno são 3. Ah, eso es variable. De todos ustedes, desde acá a este lado, tienen un solo coxígeno. Acá, Wellington tiene 2, Moisés tiene 3 y Kelly tiene 4. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de las personas tienen un coxígeno, vale decir 31 nervios espinales, pero puede variar en algunas personas hasta incluso 34 nervios. Por que varia, professor? Por que varia? Que até... ¿Por qué varía? ¿Tú tienes las mismas características que Wellington? No. Eso estás estudiando en genética, ¿sí? Esa variabilidad genética se llama crossing over, entrecruzamiento cromosómico. Mas em que muda? Por eso. Por eso. Me mexo mais. Agarra cualquier cosa, lapiceros y demás, lo vas a mezclar. Las mezclas nunca te van a salir iguales, ¿sí? La primera mezcla a la segunda. Eso es la variabilidad genética. Ese es el ejemplo típico. Agarren lo que son rompecabezas o lapiceros y mézclenlos. La primera les va a salir a este lado 5 rojos, 5 azules, 5 negros, cabalito. Pero luego van a volver a mezclar y acá 3 rojos, 7 negros, 2 azules. Y nunca les va a salir igual. Y eso es la característica del crossing over. ¿O tú te pareces a tu hermano? ¿Tienes hermana? Hermano. Hermano, ¿te pareces? No. Pero este nervio más no significa nada para... No significa nada. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos... Esa es la pregunta. El coxis, ¿sí? Es una estructura vestigial en el humano. En los mamíferos, no. Es una estructura que les sirve, ¿sí? La cola. Como es vestigial, eso varía. ¿Sí? Lo mismo, hay personas que tienen más vello que otras. ¿Sí? Los nervios del tórax. Por si acaso ya van en 2 de la regla de 3 jóvenes. Uno más, tema por avanzado. Los nervios de tórax, ¿sí? Voy a hablar de lo que son los nervios espinales, pero ¿cuáles? ¿Cervicales, lumbares o torácicos? Cervical. Estoy hablando de nervios de tórax No. torácicos. ¿Cuántos torácicos tengo? 12. 12 pares. Ahora, ¿cuántas costillas tengo? 12. 12. Entre costilla y costilla tengo un espacio. Espacio intercostal. ¿Cuántos espacios intercostales tengo? 11. 11. Y el espacio que está por debajo de la 12ª costilla, ¿qué se llama? Espacio subcostal. ¿Sí? Los nervios, de acuerdo al espacio donde se encuentren, reciben su nombre. Por lo tanto, los nervios espinales torácicos los voy a dividir en 2. ¿Sí? Uno, que se llaman nervios intercostales, y otro que se llama nervio subcostal. ¿Cuántos intercostales tengo? 11.
¿Y cuántos subcostales? Uno. ¿Correcto? ¿Sí? Los nervios intercostales, de acuerdo a las características que tengan, los voy a clasificar en típicos y atípicos. ¿Cuáles son los típicos? Lo típico es de 0 a 6. Tercero a sexto. ¿Sí? Solo esos. Atípicos son el primero, el segundo, ¿sí? Y del séptimo al onceavo. ¿Y el doceavo qué se llama entonces? Subcostal. Cuidadito con eso. ¿Sí? Primero estamos haciendo la parte de nervios, haciendo hincapié en esto. Ahora, el nervio intercostal, específicamente, ¿qué parte del nervio espinal torácico es? Si nosotros volvemos acá, este es el nervio espinal torácico, que se divide en rama posterior y rama anterior. Es esta, la rama anterior, que se llama nervio intercostal. ¿Qué es el nervio intercostal entonces? Es la rama anterior ¿de qué nervio? Espinal torácico. ¿Sí se entiende esta parte? ¿Qué es el nervio intercostal? No es más que la rama anterior de estos nervios, porque la rama posterior se está yendo por detrás. Ahora, los nervios típicos tienen 5 ramas. ¿Cuáles son las ramas? Ramos comunicantes. ¿Se acuerdan de los ramos comunicantes? Sim, se conectam cada nervio. Los ramos comunicantes son de dos tipos: blanco y gris. El blanco, ¿qué comunica? Nervio con ganglio. Y el gris, ganglio con nervio. ¿Correcto? El blanco, ¿qué tipo de fibra lleva? ¿Y el gris? Entonces, ya saben cómo un nervio intercostal tiene inervación simpática. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Qué otro ramo va a tener? Ramo colateral. Ahora, cuando nosotros estábamos estudiando costillas, nosotros habíamos dicho que tenía un borde superior. ¿Con qué características? Les he hecho tocar incluso. Un borde superior romo y un borde inferior afilado. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Borde superior romo y borde inferior afilado. Cerca al borde inferior yo voy a tener un surco, que es el surco costal. ¿Sí? Me están mirando con cara de sorpresa. Borde superior romo y el borde inferior afilado. Cerca al borde inferior yo tengo un surco, que es el surco costal. ¿Sí se ve? Listo. Por lo tanto, este surco costal es por donde va a discurrir el nervio intercostal. ¿Correcto, Sebastián? Por lo tanto, si yo tengo el espacio, ¿el nervio intercostal va a estar a este nivel o a este nivel? Vamos fácil con esto. ¿A este nivel o a este nivel? Acá, ¿no es cierto? El nervio intercostal va a estar cerca de su borde inferior. Entonces, ¿quién va a inervar la parte superior de la costilla? El ramo colateral. Ojo, les vuelvo a repetir, el nervio está en la parte inferior de la costilla y el ramo colateral en la parte superior de la costilla. El ramo colateral es ramo de qué nervio? Del nervio intercostal. ¿Correcto? Listo. Aparte, va a dar un ramo cutáneo lateral y un ramo cutáneo anterior. ¿Es fácil de entender? Sí. Les vuelvo a preguntar, el nervio intercostal, ¿qué parte del nervio espinal es? ¿La rama? La rama Anterior, ¿no es cierto?
¿Y qué hemos dicho de la rama anterior? ¿Qué parte del cuerpo inerva? Anterolateral. Anterolateral. ¿Qué ramos va a dar? Va a dar un ramo cutáneo lateral. ¿Para qué región? Lateral. Y un ramo cutáneo anterior. ¿Para qué región? ¿Correcto? Sí. Lógico. Ahora, ¿qué otro ramo va a dar? Ramos musculares. Dentro de lo que es tórax, ¿tengo músculos? Sí. ¿Quién lo va a inervar? Los ramos musculares de lo que es el nervio intercostal. Ahora, ojo con este detalle. Ramos musculares, ¿es motora? ¿Tiene motora? Sí. Ramo cutáneo lateral anterior, ¿es sensitiva? ¿Tiene sensitiva? Sí. Sí. ¿Hay vasos sanguíneos acá? Sí. Los vasos sanguíneos, ¿qué inervación tenían? ¿Simpática o parasimpática? Simpática. ¿Tiene inervación simpática? Sí. ¿Se ve? Entonces, un nervio tiene los 4 tipos de fibras. Ahí está. Y, fíjense ahí, tiene su ramo comunicante, blanco y gris, que es lo simpático, ¿no es cierto? Tiene su ramo colateral, tiene su ramo cutáneo lateral y cutáneo anterior, que es sensitivo, y sus ramos musculares, que es motor. Ahora, cutáneo anterior, cutáneo lateral. ¿Me duele acá? Sí, me duele. ¿Qué tipo de sensitiva es? Somática. ¿No es cierto? ¿Sí se entiende? ¿Este músculo yo lo puedo mover? Sí. ¿Qué tipo de motor es? Somática. Ahora, atípicos, ¿por qué? El primero, ¿por qué es atípico? No tiene el surco, no tiene una habilidad para los Bueno, excelente. El surco solamente se va a encontrar en lo que son las costillas que tienen disposición vertical. La primera tiene disposición horizontal. Excelente. Muy bien por esa parte. Pero lo más importante es que el primero forma parte del plexo braquial. ¿Sí? Forma el plexo braquial. Plexo. Y lo que dijo Sebastián, no tiene surco. Forma el plexo braquial. ¿Qué es el plexo braquial? Es una estructura nerviosa que va a inervar la extremidad superior. ¿Alguien ha tenido un pariente que le ha dolido el corazón? ¿O que ha tenido ataque al corazón? Mi abuelito. ¿Te has referido cómo era el dolor? Dolor. ¿Cómo era? En esta parte. ¿Y acá? ¿Y acá? ¿No? Cuando una persona tiene ataque al corazón, le duele acá. Y además le duele acá. ¿Sí? Ojo. El corazón, ¿qué tipo de inervación tiene? Sensitiva, visceral. ¿Eso dónde va a ir? A lo que es la parte torácica. ¿Pero qué parte torácica? 1, 2, 3 y 4. 1. ¿Sí? Y el nervio espinal, primero, ¿sí? El que es atípico, ¿dónde forma? Forma el plexo braquial. ¿Y el plexo braquial qué inervaba? La extremidad superior. Y esa es la explicación, que duele en esta parte y duele en esta parte, porque T1 inerva esta parte. ¿Sí? Ahora, ¿qué es dermatoma? Dermatoma. Dermatoma é negócio da. Dermatoma. Lo que les dije, ¿no es cierto? Un área de piel inervada por un determinado nervio. Esta área de piel está inervada por ¿qué nervio? T1. ¿Sí? ¿Qué nervio? T1. T1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque T1 forma, ¿sí?, el plexo braquial. Por lo tanto, T1 lo voy a encontrar aquí. No. T1 lo voy a encontrar aquí. Aí esse é um parte também, né? Partes dorsais, onde lesiona o plexo braquial. Ah, pero esa parte. ¿El plexo braquial dónde está acá? Entonces,
este movimiento, lesiones el plexo braquial. Entonces, entiéndase esto. El nervio torácico 1, nervio espinal torácico, ¿lo van a encontrar en tórax? No. ¿Por qué? Porque forma parte del plexo braquial y por eso es atípico. El segundo, ¿por qué es atípico? Se comunica con un ramo del plexo braquial. Otro detalle interesante. T1 forma el plexo braquial. T2 se comunica con un ramo del plexo braquial. Si se comunica, tiene que haber un nervio, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cómo se llama este nervio? Intercosto braquial. Correcto. Ese es el nervio intercosto braquial. Ahora fíjense, dice intercosto braquial. Jordani, si te dice intercosto braquial, ¿qué está comunicando? El segundo nervio intercostal, ¿con qué? Con el plexo braquial. ¿Correcto? Jordani. Entonces, en el examen te pueden preguntar, Moisés, ¿qué función tiene el nervio intercosto braquial? Es comunicarse con el plexo braquial. El segundo nervio intercostal con el plexo braquial. Comunica el segundo ¿con qué? Con el plexo braquial. Por eso se llama intercosto braquial. ¿Por qué? Porque está entre el nervio intercostal y el plexo braquial. Y el primero forma el plexo braquial. Ah, y el primero forma el plexo braquial. ¿Sí? Plexo braquial que se encuentra a este nivel. Listo. ¿Hasta ahí entendido? Pode perguntar su localización. Por ejemplo, plexo braquial se está en tórax o brazo. No, ¿no? Si te preguntan dónde está la localización del plexo braquial, es facilito. Junto con la arteria subclavia. ¿Qué les había dicho? Donde hay arteria, hay vena. Donde hay vena, hay nervio. ¿Qué arteria es? Subclavia. ¿Qué vena? Subclavia. Lindo sería que exista un nervio subclavio, pero no. Se llama plexo braquial. Entonces, localización está ahora, junto con la arteria subclavia. ¿Y dónde está la arteria subclavia? ¿Encima de qué costilla? Primera. Primera costilla. ¿Cierto? Séptimo a onceavo. ¿Por qué son atípicos? Atravessa o posterior costado. Jonas. ¿Qué nervio es este? Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El séptimo nervio intercostal. ¿Se encuentra en la parte posterior? Sí. ¿Se encuentra en la parte anterior? Sí. ¿Pero a nivel torácico? ¿A nivel torácico, jóvenes? ¿Séptimo? Sí. ¿Pero a nivel abdominal también? Pero si hablamos del segundo, en la parte posterior se encuentra. En la parte anterior se encuentra, pero solo a nivel torácico. Hablemos del onceavo. En la parte posterior, ¿dónde es que se encuentra? A nivel torácico. Pero si sigue por la parte anterior, ¿sigue a nivel torácico? ¿Dónde está? Abdominal. Por lo tanto, ¿sí? Séptimo a onceavo reciben este nombre. Tóraco-abdominales. Una vez que el nervio intercostal cruza lo que se llama borde costal o arco costal, cambia de nombre. De nervio intercostal, ¿a qué? Nervio tóraco-abdominal. Y esa es la explicación para, ¿sí?, que el dermatoma que está a nivel del ombligo, ¿sí?, sea inervado por el nervio espinal torácico 10. ¿Qué dermatoma es? T10. Pero fíjense, estamos en pared abdominal, ¿sí?, pero es el dermatoma T10. ¿Listo, jóvenes? Tema por avanzado.
Tema por avanzado lo que es nervios, músculos, arterias y venas. Concluimos con lo que es la parte de dermatomas. Puntos de referencia solamente. Nivel del pezón, dermatoma T4. ¿Sí? Apófisis sifoides, dermatoma T7. Ombligo, dermatoma T10. ¿Correcto? T7 y T10 son atípicos, tóraco-abdominales. La explicación, ¿por qué pared abdominal tiene inervación de nervios espinales torácicos? ¿Por qué? Porque son los tóraco-abdominales los que cruzan el borde costal. ¿Correcto? Entonces, el alfiler puede estar en la piel que está a nivel del ombligo y yo les voy a preguntar qué dermatoma es. T10. Y si está en la piel que está a nivel de la apófisis sifoides, T7. Y si está en la piel que está a nivel del pezón, T4. ¿Sí? T4. Titilla. Ahora, la piel que está por debajo de la clavícula, ¿qué dermatoma sería? Ojo, que clavícula es el límite entre cuello y tórax. Interclavicular. No, pero ¿qué dermatoma? ¿Qué dermatoma? T1, T2, T3. T1 hemos dicho que forma el plexo braquial. Por lo tanto, no tiene nada que ver con tórax. T2. Esto es T2. Caras medial, posterior do braço. Tono lateral. Entonces, por debajo de la clavícula. Y por encima de la clavícula, ¿qué es? C4. ¿T4? No, C4. De lo que se está confundiendo, por debajo. ¿Sí? Fíjate, tu clavícula no está arriba, está abajo. Esta clavícula. Por lo tanto, por debajo, ¿qué es? T2. Entonces, abajo de la clavícula. ¿Y por qué no T1? Les vuelvo a repetir, forma el plexo braquial, no se olviden ese detalle. A nivel del pezón y el ombligo, que es el más. El pezón, T4. El del ombligo, T10. T7 acá. T7, apófisis sifoides. Justo en la apófisis. Sí. Por encima, C4. cuello. En el cuello vas a estudiar. C4. Por eso lo vas a estudiar después, no te complicas la vida. Solamente vocalizaciones de uno abajo de la clavícula. Abajo de la clavícula es T2. T2, T4, T7, T10. Dice jóvenes, para mañana me estudian pleura. ¿Por qué algunas personas tienen una costela mayor que los otros? Hay una costilla mayor, grandísima, mayor que el otro, acá. Más prominente. Sí, aquí mira, grande. Un golpe has de recibir. ¿No? ¿D de niña? ¿Tienes D de niña? Eso es variable. Variación. Para mañana estudiar Pleura. Se supone que ya tienen que estudiar arterias, venas y músculos. Y mañana yo les voy a mostrar músculos, pero ya estudien por su cuenta. Listo, hasta acá, pared torácica. ¿Sí? Claro, ya nos vamos a todo lo que es pared torácica. ¿Qué es para esto? Para todos. Y los remato todavía. No. Sí, Hasta hoy día ya hemos avanzado pared torácica. Tema por avanzado, ¿sí? Lo que es arterias de tórax, lo que es venas de tórax, lo que es glándula mamaria y lo que es músculo de tórax. Lo que teníamos que hacer hoy día. ¿Sí? Mañana solamente les voy a mostrar lo que son músculos, lo que es arteria, lo que es vena, lo que es nervio. ¿Sí? Pero para mañana ya estudiense lo que es pleura.
los brazos.